el abogado Leonardo Palacios. Voy a comenzar. Por cada una tiene una amplia experiencia en materia de derecho público y especialista, especial en materia de finanzas públicas, derecho tributario, económico, regulatorio, en virtud de su sólida formación en cada uno de los sectores públicos, siendo reconocido por la comunidad empresarial y jurídica su labor, aportes en la definición y la ejecución de políticas públicas, su desempeño en el ejercicio de funciones propias de los órganos administrativos, judiciales, legislativos y del poder público, en los cuales ha participado a nivel nacional, municipal, administración activa y consultiva. Actualmente cursa el doctorado en Historia en la Universidad Católica Andrés Bello, tiene estudios de posgrado de Derecho Tributario en la Universidad Central de Venezuela y es egresado de la Universidad Católica de Venezuela. Vamos a dar un fuerte aplauso. El compromiso que nos pusieron el día de hoy, la verdad que para mí estos predios son familiares y de muy grata recordación. Estaba comentando a Ricardo con esta fecha porque Mateo la cédula, lo puedo decir perfectamente, en el año de 1991 me tocaba, siendo el coordinador de la reforma tributaria, venir para acá a defender la posición del Ministerio de Hacienda en aquella época, antes de la creación de Señal. Y por casualidad presentamos el reglamento. Yo no, en la presentación pusimos CCP, parece CPC. Entonces la persona que estaba acá, que afortunadamente se me olvidó el nombre, quiso hacer mofa de la posición del Ministerio de Hacienda. Él decía, ¿será que el coordinador de la reforma tributaria lo que quiso decir es una broma? Y yo siempre, cada vez que vengo para acá, y son muchos los años viviendo por acá, cada día más agradado, tengo una gran vinculación, como lo tiene mi compañero de panel, mi socio Juan Polo, y siempre tenemos una vinculación muy especial, porque decimos que la tributación se aprende de distintas aristas. La tributación tiene una esencia fundamentalmente económica en su origen, tiene una fundamentación sin duda alguna en las propuestas que hacen los economistas. Los abogados simplemente la transformamos en un mandato general abstracto que se exige de manera coercitiva. Los contadores tienen la obligación, el deber, conjuntamente con otros que tienen objeto y ocupación de estudio la tributación, como los administradores, los economistas y los licenciados en ciencias fiscales, dar la expresión del registro para la información de distintos destinos, entre ellos el de la administración tributaria. Y uno aprende día a día de ustedes. Sin duda alguna, para mí ha sido una bendición haber estado durante muchos años al lado de excelentes contadores públicos, de excelentes representantes de cada una de las disciplinas que he mencionado, y sobre todo haber aprendido de los economistas, que me enseñaron esta visión que sin duda alguna hay que hoy en día, en esta situación, acudir a ella, como verán muy bien cuando ponga el profesor Polo. Yo quiero decirles algo aquí que siempre suena chocante para todos. El derecho tributario no es el derecho del contribuyente. Quien piensa que el derecho tributario es un conjunto de normas que de manera científica pueden tener autonomía y que es la representación excelsa y sublime del derecho del contribuyente es falso. El derecho tributario es del Estado y del contribuyente. Y por lo tanto, hay que verlo de esa manera. Me perdonen porque yo siempre soy un desastre con la... La importancia de entender eso es que cuando uno va a la universidad y aprende en la universidad y pasa tiempo dando clases, todo el mundo parte de la errada visión, el derecho tributario y el derecho único del contribuyente. Eso es falso. Que le venga a ustedes que el derecho tributario le está diciendo mentira. El derecho tributario es una faceta del derecho público. El derecho público se basa y tiene su anclaje en el derecho constitucional. Y nosotros vamos a ver hoy derecho constitucional. Los autores de avanzada dicen que el derecho constitucional es el derecho político por excelencia, no de los partidos políticos, sino la forma como se expresa, se organiza, se constituye la voluntad de una mayoría para formar las políticas públicas, entre ellas la política tributaria, la administración tributaria, insertas en la política fiscal. Y esta es la interpretación que yo quiero tratar siempre de compartir, y voy a compartir con ustedes el día de hoy.
derecho tributario no, repito, no es el derecho del contribuyente. La visión general de una expresión del derecho constitucional para buscar el equilibrio entre la facultad que tiene el Estado de exigir tributos para el financiamiento del gasto público, para ordenar las políticas públicas monetarias, comerciales, de finanzas públicas, incluso internacional, el derecho del contribuyente que está obligado a pagar tributos, a contribuir por los gastos públicos en la medida de su capacidad económica. Entonces, como el chiste, el derecho tributario viene al orden de la fe. Entonces, vamos a tratar de buscar ese equilibrio. Obviamente, este tema, que pareciera un tema muy académico, que pareciera un tema simplemente de una exquisitez para un evento como este, concurrido como este, simplemente no tiene razón práctica. Y hoy por hoy tiene más práctica que nunca, porque cualquier decisión tiene que tomarse en función, perdón ustedes, a estos principios. Y tratar de entender que todo se reduce a un principio ordenador. Todo lo demás, los principios contables, los principios de contabilidad generalizada, los esfuerzos que hace la Federación de Colegios de Contadores Públicos y la interpretación que se hace de los principios son simplemente auxiliares internos. De ahí la importancia de trabajar siempre de manera mancomunada, abogados con contadores. ¿Por qué tenemos que hablar de ese tema hoy en día? Porque el sistema tributario implosionó. Hay gente que le gusta siempre la tesitura académica y dice, bueno, es que no podemos hablar del sistema, sino que hay que hablar del régimen, porque el régimen es algo desordenado, porque la expresión del régimen es multiple. Se habla de régimen impositivo, que son una serie de principios. Me gusta más hablar siempre del sistema tributario o anómico, o sistema tributario racional, sistema tributario democrático o sistema tributario socialista autoritario de base autoritaria, porque eso es lo que la doctrina se da. Y hoy en día se da una implosión del sistema tributario. Y una de las primeras veces que yo hablé de voracidad fiscal fueron en estos espacios. No que hayamos acuñado la frase, pero fuimos los primeros en hablar de voracidad fiscal municipal y más recientemente hemos hablado de vorágine fiscal nacional. Porque son dos elementos totalmente distintos en una ecuación. En una parte de la ecuación, la causa de la voracidad fiscal es el poder nacional y por lo tanto tenemos que hablar de vorágine. Son dos términos que parecieran ser similares. Y en el caso específico de la vorágine de la tributación nacional es porque hacemos referencia al sentido etimológico de la expresión, que es comer desmesuradamente y con mucha ansia. Lo que quiere decir es la ansia desmesurada del poder nacional de comerse, absorber la rentabilidad del contribuyente. Y la rentabilidad desde todo punto de vista, porque la fuente de cualquier tributo es la renta como sentido económico, y la importancia de no ver únicamente los principios, simplemente legalidad, justicia, no, sino es que quedan en un contexto. Ya el principio de legalidad es parte, pero es insuficiente. Cuando hablamos entonces de la vorágine de la tributación nacional, se ven varios elementos. Bueno, espero que lo vean ustedes aquí. Uno es la denaturalización de las especies impositivas. Aquel IVA lo transformaron en un impuesto a los ingresos brutos, porque en el 2018 un grupo importante, el binomio ecuatoriano, como lo llaman, asesores, además por la forma asertiva, y voy a decir una barbaridad encima, pero que el gobierno tuvo razón en el 2018 desde su punto de vista, porque tenía un proceso inflacionario incontenible, con un proceso de devaluación, tenía que absorber la liquidez y tenía que buscar justamente el anclaje para frenar la devaluación y buscar darle pie y cabida en las transacciones al bolívar. Y articularon mecanismos antiinflacionistas, como fue justamente, y poco a poco, a lo más cual es por supuesto violatorio de los derechos constitucionales, que nace aquí por cierto, el ajuste por inflación, la famosa DFC-10, que luego recogimos en un reglamento que nos correspondió redactar en el año 1991 con la ayuda de gente que recuerdo con mucho cariño, a pesar que tuvimos grandes diferencias, el licenciado Álvarez. Para todos los que están aquí, salvo para Gustavo Zambrano, son conocidos.
Estamos hablando en la historia de la tributación de los años 50 para acá. Estamos hablando con un gran amigo y siempre nos tomamos el pelo uno con el otro. Pero la verdad que aquí sí está Fran Falcón, que sí nos puede echar cuenta. Lo cierto del caso es que cuando se comienza a hablar de mecanismos antiinflacionistas, se incorporó el ajuste por inflación, se incorporó el año 94 la unidad tributaria y, como decía nuestra amiga Liliana en su exposición, cuando hizo referencia a las retenciones, que son mecanismos antiinflacionistas indirectos. ¿Qué hizo el gobierno? Agarró toda una licuadora y adoptó medidas antiinflacionistas a su favor. El efecto libera tránsito puso el efecto a favor de él, en el sentido de evitar retrasos en la declaración, y nos dice que el periodo de imposición del IVA era semanal y que había anticipo diario. Pero está transformando el impuesto del ingreso bruto. La velocidad de la formación de los precios necesitaba ese periodo.Nosotros tuvimos esa discusión en el año 91. ¿Lo vamos bimestral? O como un país, creo que era Chile, en una oportunidad que lo tenía trimestral. No, vamos por la vía mensual. Y se mantuvo. Se mantuvo el sistema de retenciones a pesar de todo lo que se hizo en el 2002, porque las retenciones, eso sí lo puedo explicar por lo que ha gustado, pero en su oportunidad, no era el 75%, era el tope del 75%, pero se buscaba un decreto 1808 de impuestos sobre la renta vis en el IVA, tomando en cuenta cada sector y el valor agregado a cada sector para buscar una retención que fuese razonable. Pero ahí el gobierno dice, me voy por la vía de anticipo vial. Convirtió también en el impuesto sobre la renta y está sobre el impuesto sobre la renta. Y de ahí hablamos entonces de una vorágine fiscal. Encima de eso, un impuesto que también lo vine a hacer, que fue el impuesto del débito bancario. En el año 93, después que nos habíamos fajado durante 3-4 años a luchar por lo del IVA, el impuesto a los activos empresariales, que ya después de tantos años no me da pena decirlo que me correspondió redactarlo y orientarlo y pelearlo. Y aquí me dirán ustedes que este es un caso loco, asumir la paternidad, pero si no un impuesto que era necesario. Mi obligación era buscar dinero al gobierno en forma razonable. En esa oportunidad se luchó para evitar el impuesto al débito bancario, porque PDVSA quería quitarse encima la presión fiscal, se la quitó parcialmente con los valores fiscales de exportación y quería entonces, ante la posibilidad que no se aprobara el IVA a finales del año 1993, que se incorporara el impuesto al débito bancario. Afortunadamente, aquel muchacho entonces, de su fastidioso, se fue a hablar con el ministro de la Secretaría de la Presidencia y convencieron que no aprobara el impuesto al débito bancario, sino que la solución era el IVA, como el efecto fue. Lo que pasa es que no todo fue efecto. Eso es. Nosotros somos como chistes, lo mejor que nos despide es el chiste del infierno. Cuando hay el balde, no hay el contenido del balde. Cuando hay el balde, no hay que tirar el balde. Es un chiste que se puede aplicar perfectamente. En lugar de aprobar el IVA en forma corrida, lo aprobamos en 90. Ahí fue el golpe del IVA. Después vino el presidente Caldera y esto, 52, el 17 de febrero, dice, señores, suspendido el IVA. Entonces comenzamos a buscar con el plan Sosa del año 8 de marzo de 1994, opciones, 94, 8 de marzo de 94, que fue cuando se presentó el plan y se incorporó a partir del 9 de mayo el impuesto al débito bancario, pero con carácter extraordinario, no definitivo, y fue desvariando, fue degenerando hasta llegar a este monstruo que tenemos aquí de impuesto a las grandes transacciones financieras, que fue parte de la estrategia del 2018. Y además se incorporó el Density Tax. El Tobin Tax es un impuesto que se propuso en el año 71 cuando los Estados Unidos cambiaron del patrón oro al dólar. Y obviamente en la época de Nixon, un señor que se llama el señor Tobin propuso la tasa Tobin, que era simplemente un impuesto a las transacciones para evitar justamente la especulación. La vicepresidenta, por eso lo bautizamos el Density Tax, propuso el Density Tax del 3%. El que tenemos aquí está desguazando la economía, porque convirtió en un impuesto parecido paralelo al IVA. El IVA es plurifásico, no acumulativo. Este es acumulativo y va en toda la cadena. O sea, a medida que va pasando, 3%, 3%, al final desguazó todo el mundo. Entonces no podemos hablar sin regularidad fiscal.
Entonces, cuando yo voy a las finanzas públicas, que es la forma también de ver, no puedo ver la tributación únicamente la óptica de decir derecho tributario, favor del contribuyente, ajeno a las finanzas públicas. No, esto es lo completo. Por eso yo digo aquí por lanzar los principios, no puedo seguir viendo el principio de legalidad. Y todo el principio de legalidad, de sentido mantener el principio de legalidad, eso es parte de la defensa, como señalaba Liliana. Pero aquí hay que buscar el fondo, la matriz. Ese tuétano, cuando usted agarra los obucos, que agarran todo esto y se lo comen, el doctor Córdoba le va a enseñar a preparar el osobuco como de vino, porque vaya al fondo, la parte económica. Yo simplemente estoy dando unos conceptos técnicos. Obviamente, después tienen ustedes una cantidad de contribuciones para fiscales internacionales, que no van a financiar el Estado democrático, sino van a financiar al Estado comunal. Y si usted agarra, tiene el tino de agarrar cada instancia del poder comunal prevista en la ley del poder comunal, se dará cuenta que sí existe tecnología para dónde va. Infogobierno, administra, control. Instituciones financieras, bancos, 5% de ingresos brutos para dónde va, para el Ministerio de la Comunas. Y agarre cada contribución para fiscal de las transversales, no tradicionales, de las que se han creado en fin de campo el financiamiento del gasto comunal. Pero cuando yo agarro esto y encima de eso a un presupuesto insincero, lógicamente llegó a que los municipios estén secos. ¿Y qué hacen los municipios? Uno, tienen mayor clientelismo político, porque eso es lo que ha pasado. Dos, no tienen recursos, porque se los niegan, subestimos la cesta petrolera, busco que lo que sea mayor el valor del petróleo, de la cesta petrolera, sea recurso extraordinario y por ley no entra dentro del situado. Eliminó de la ley de asignaciones económicas, que pueden ser el pasado, eliminó el FIDE, entonces tener los municipios secos. O sea, los municipios han vivido un eterno ratón, de un tiempo para acá, bien seco, están deshidratados. ¿Y cuál es la manera de hidratarse? Agarrar a quienes son contribuyentes formales y los secan a las tasas de edad. Cuando van a un fin de semana, se van a celebrar hoy el éxito, mañana después que se toman hasta el agua de los foreros, están buscando crédito de cualquier cosa, la consiguen. Así le pasa a los municipios, pero no en la comparación. Tan secos, no les dan, tiene una resaca enorme, producto de una finanza pública emborrachada por la finanza petrolera que no bajó. Entonces, lógicamente, todo eso llevó a que se generara además otro elemento. Tenemos la inflación. ¿Cuál es la inflación? Un impuesto indirecto. Milton Friedman, cuando decía el premio Nobel, Milton Friedman decía que la inflación era el único impuesto que no requería el voto de manos alzadas de los parlamentos para decir, se somete a consideración de la plenaria, en consideración, aprobado. Entonces se pone el punto. Otro señor de pensamiento distinto, François Mitterrand, o lo dice socialista, o lo consideramos socialdemócrata, decía ser el gran subsidio del poder rico. Pues bueno, la inflación la tenemos aquí como un impuesto. Nos quitan los ajustes, y ya verán en las exposiciones posteriores. Hacen una perversión de la unidad tributaria. Además, han convertido entonces al señal de una suerte de Ghostbuster, casa fantasma. Están buscando la venta fantasma para grabar la ganancia cambiaria reflejada a los estados financieros. Entonces aquí tenemos Ghostbuster y salen con le pide la camioneta contado y salen con su contado para buscar cómo Carrizo graba la ganancia cambiaria. Entonces tenemos que hablar de la inclusión, tenemos que buscar justamente que se naturaliza todo. Luego entonces tenemos una agresividad de una gestión fiscal. Si hay algún amigo de enseñante, nunca me cómo enseñar. Por parte de mi educación profesional de dedicación. Estoy muy orgulloso de haber venido de ahí y hay grandes profesionales. Pero los jueces hoy se han convertido en cachacascán. Una lucha libre total. Lo agarran una llave, ya, entonces ponchan en la unidad tributaria. Esto empezaba de una forma muy sencilla, muy hermosa. Que la unidad tributaria es baja, pero vamos a estar claros que se convirtió un Estado impositor, un Estado impositor de impuestos, a un Estado castigador, porque todo lo hace en base a las sanciones. Entonces, lógicamente, esa voracidad fiscal lleva a que se rompa, explote el sistema. Entonces, lógicamente,
¿Cómo hacemos para interpretar todo esto? Por la garganta lo sé, no por rezar, no por declaratorio. Hay que leer rápido. Definitivamente las mujeres son, uno dice que la mujer es el sexo débil, eso es mentira, eso es un invento de la mujer para tener oro engañado, eso es mentira. Bueno, yo siempre les digo a quienes aprendo diariamente, que son mis alumnos, que la interpretación de las normas tributarias tiene que hacerse pasito a pasito, pasito a pasito. Usted primero agarra el tributo, ve la norma. Usted tiene que ver el Estado, el derecho constitucional, ese derecho político que define el Estado democrático. ¿Qué persigue el Estado democrático? Ahí está. Entonces uno dice cláusula democrática, no es la cláusula para elegir. La cláusula democrática lleva a que el sistema tributario, y por esto aquí que implosiona, que sea producto de una asamblea nacional, de un órgano legislativo, que sea el producto de una ley discutida, analizada, porque de lo contrario no hay observancia del principio de representación, que es un principio constitucional. No hay un principio básico que permite la legitimidad del impuesto, que es el principio de la autoimposición. Yo acepto el tributo en nombre, que es diputado, acepta el tributo en nombre del circuito electoral o del Estado, del mismo sistema, y además de implicando, de aceptar, de decir, yo me someto a la imposición. Por eso cuando nosotros vemos toda esta varianza de tributación, es legítima, y hay temas fundamentales. Vamos a citar simplemente los decretos constituyentes de la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces ahí se va pervirtiendo, y ahí hay una fórmula, atrevimiento mío de poner, el sistema tributario es igual a los fines propios del sistema tributario, más los fines del régimen económico y social, desarrollo, mayor valor agregado, protección, elevación de vida del pueblo, todo en su conjunto, para lograr entender que el sistema tributario está dentro de otras normas constitucionales, que es un sistema presupuestario, sistema tributario, el gasto público, endeudamiento, organización macroeconómica. Y cuando el sistema tributario concebido perjudica uno de esos factores, ahí hay una tributación ilegítima. Entonces yo no puedo decir que el principio de contabilidad, perdónenme ustedes porque estoy siendo acosado, quizá van a salir corriendo por aquí. Pero cuando usted me dice que el principio de contabilidad, espérate un momentito ya. Está muy bien tu principio de contabilidad, está muy bien que el Código Orgánico Tributario diga que yo tengo que llevar la contabilidad de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, porque estamos hablando de derechos, de principios constitucionales, de lo cual no es suficiente la legalidad, sino la esencia de lo que es el tributo. Yo tengo que ver el tributo en el contexto general de las finanzas públicas. Por eso es que cuando analicemos, busquemos, por ejemplo, las famosas normas prudenciales de los sistemas regulados, tienen que interpretarse dentro del concepto de regulación que define a un sujeto en particular, llámese una compañía de seguro, llámese una casa de bolsa, una sociedad de corretaje, un banco, y ese perfil se refleja en la tributación. Entonces no puede decir, mire, que el principio no. Tiene que ver con la naturaleza y ver si efectivamente el tributo se da en el contexto general. Pero después veo el Estado democrático, veo la legalidad, por supuesto. Tengo que ver el régimen impositivo de cada impuesto. No podemos aprender impuestos sobre la renta si yo no sé la naturaleza del impuesto sobre la renta. Yo no puedo aprender IVA si no sé las características propias de un impuesto general de consumo, con las características que lo hacen propio, distinto a cualquier impuesto general de consumo anterior o un específico. Tiene que verse bajo esos principios. Después que yo vea eso, veo entonces el bloque de la constitucionalidad. Son varios pasos y eso es lo que nos va a permitir tomar una decisión en un ambiente totalmente inflacionado, con inflación, devaluación y desnaturalización del tributo. Bueno, yo después de ver esto digo entonces cuál es el sistema tributario que propone este hombre. Pero el sistema tributario democrático, el que se discute en una asamblea, el que respete el principio de autoimposición, el que respete el principio de representación, el que hace que las reformas tributarias, es que esto también hay que entenderlo, la reforma tributaria como política pública es un mercado. Existen oferentes, demandantes,
de un ente regulador. Y entramos en discusión para fijar el precio a través de lo que debe ser la discusión en una Asamblea Nacional. Porque de lo contrario vamos a tener una reforma tributaria que tiende a solapar, que tiende a alejarse de todo lo que anteriormente he dicho y que por supuesto busca simple y llanamente mecanismos de evasión. Porque todo lo que está pasando acá, y llegó el momento por no mencionarlo, genera un nuevo derecho de generación indefinida. Los derechos fundamentales tienen varias generaciones: primera generación, segunda generación, tercera generación, ya no vamos a referir a la quinta generación. Una generación indefinida, así como hay binario, no binario, binario cuarterario, cuarterario, binario, binario salutario, todo ese tipo de cosas que el Congreso no entiende. Bueno, que hay un derecho de generación que no está clasificado, que es el derecho a la informalidad y el derecho a mantenerse calladito acá. Y una cosa que hay que decir, por lo cual ninguno de nosotros debería estar de acuerdo, porque eso se llama evasión fiscal. Y la evasión fiscal va contra la legalidad, la evasión fiscal va contra la subsistencia y sostenibilidad del Estado, que es un derecho de quinta generación, y va contra lo que representa la igualdad ante el tributo. Y hoy en día que hablamos de economía digital, hoy en día que tenemos toda esta agresividad, se crea ese derecho peligrosísimo, que es el derecho a la informalidad. Vayan a decir por favor que yo estoy auspiciando la desobediencia, porque nunca, ni en la época en que se presentó la desobediencia, la aplaudí y la aprobé. Entonces, lógicamente, esto lleva a tener en cuenta todos estos derechos. Los derechos son interdependientes, los derechos son progresivos. Por eso, cuando me eliminaron la multa por inflación, se violó un derecho fundamental. Porque desde el mismo momento que ustedes sacaron la DPC-10 y nos pusieron al Ministerio de Hacienda, les confieso que no sabía. Era vuelto, yo buscando la teoría y la doctrina del DPC-10, y eso lo entienden los contadores y no todos, sino los que se especializan en materia de contabilidad fiscal y en ajuste por inflación. Desde el momento que salió la DPC-10 y se incorporó la ley de 1991, eso es un derecho fundamental de protección y garantía de la libertad económica y sobre todo el derecho y garantía de la propiedad. Entonces, cuando eso nace, no me venga todavía a decir y la depreciación la utilizamos, no está. Señores, están violando un derecho. Nosotros hemos violado el derecho desde el 2014, cuando se eliminaron las instituciones financieras y después cuando se eliminaron los contribuyentes especiales. De manera que usted tiene el derecho de votar. Ya verá como justo que no delante de la roja. Pero es porque hay una progresividad, hay una universalidad de los derechos. Unos sí, otros no. Para todo el mundo. Hay una carácter no es enajenable de esos derechos. Obviamente, después la tutela judicial efectiva, no tenemos tutela judicial efectiva. Por eso es que se profundiza la vorágine fiscal y la voracidad fiscal nacional y municipal respectivamente. No tenemos en consecuencia ni armonización ni coordinación. Este es el tema que originalmente me habían asignado. Pero bueno, mejor así porque a mí me da la suerte, así vamos tratando de buscar que ahí nos acompañen para implosionar la visión tradicional de los abogados. Entonces necesito buscar una forma general. Obviamente, esto implica los conceptos de estabilidad económica, esto implica tener claro que la tributación tiene que ir de la mano a los objetivos de la política económica, que tiene todos los principios de probabilidad, que son parte también de la interpretación que uno tiene que dar cuando toma decisión gerencial frente al Estado al momento determinado. Yo no sé cuánto tiempo me falta, pero no quiero abusar de lo siguiente. Yo creo que estoy sobrepasado. Voy a decir rápidamente los derechos. Aparecieron ahí los derechos violados, afectados. ¿Ah? Todo esto lo tengo aquí. Bueno, rápidamente lo voy a mencionar. Si yo sostengo que hay una imposición, que hay una vorágine, que hay una voracidad fiscal, que no tenemos un sistema tributario sino anómico, es un concepto muy típico de la sociología. Anómico es una sociedad enferma, una sociedad
con patrones desviados de conducta, eso lo tenemos en el sistema tributario. No seguir hablando de colcha de retazo, que también lo hablamos hace tiempo, porque ya la frase es manita, es la frase como está así de comodín. Bueno, aquí se viola primero el derecho a la democracia, no hay discusión, aquí tenemos los derechos de ley. Se viola la libertad económica, no solamente por vía de la tributación, sino por la gestión del flujo, que tiene que ir parejo. No nos dan la licencia. Levanten la mano si tienen un químico ahorita ustedes conforman que no les renovan la licencia. ¿Verdad? Vean ustedes si tienen trabas en los registros de notaría. Vean si hay condicionamientos indebidos del pago de tributos, si no me pagan tal cosa, no te acepto el pago de impuestos. Le cobro exorbitantes en tasa de tramitación. Vayan al Estado de Agua, cuánto le cobran el SATAR, que ahora le cambiaron el nombre porque SATAR significaba ratas al revés. No, de verdad, eso le cambiaron el nombre a la administración tributaria. Eso no es cuento mío. Y aquí hay un gran amigo mío que su empresa fue uno de los grandes gladiadores. Aquí está el abogado y es que de los gladiadores de pelear con y cerraron valientemente, cerramos, no importa, no te pago, pero no puede caer en la complicación y el chantaje. Y la verdad, caso un hombre de peligro, está bravo. Vean ustedes entonces también la múltiple imposición por la vía de imposición, la ausencia de armonización. Hay la violación del derecho a un salario digno. Cuando yo creo las contribuciones parafiscales, cuando yo tengo un impuesto a las grandes transacciones financieras, es mentira lo que dicen los empresarios, es el que se perjudica y no es el pueblo, mentira. Aquí todo el impuesto sobre la renta se traslada y en consecuencia me están perjudicando por el salario que debe ser justo, equilibrado, se pierde porque se lo come la rentabilidad poquita, se la come el impuesto sobre renta a través de la obligación de que todos declaremos sobre salario integral y no salario normal. Después una violación al derecho a la vida digna. ¿Para qué sirve que hay gente muy respetada que dice que por supuesto no es sujeción, el hecho de que efectivamente exista el mínimo vital, eso es sobre una elección, eso hay que reformularlo, eso es un derecho esencial y fundamental. En la violación a los derechos del buen gobierno, tiene una expresión del Tratado de Lisboa, de la Unión Europea, hay una cantidad de derechos que están reflejados y aquí por ejemplo. Luego el derecho a la buena administración. ¿Qué buena administración tenemos aquí? Nada. Nos tratan, pero las patadas, y no voy a mencionar todas igual, de un color y de otro. Nacional, estatal, municipal y cualificar. O sea que no se respetan ni las disposiciones del Código Orgánico Tributario, ni de la LOPA, ni la Ley de Simplificación de Procedimientos Administrativos, ni la Ley de Infogobierno, ni mucho menos la ley de las disposiciones de la Constitución. Se nos violenta el derecho al bienestar, a la solidaridad, al desarrollo, a la estabilidad económica, al derecho adecuado al desarrollo ambiente. En total, tenemos simplemente un sistema que funciona. Conclusión, no podemos seguir interpretando el derecho tributario con legalidad, justicia y equidad. Hay que interpretarlo de manera amplia. Porque cuando yo interprete si tengo derecho a una exención o exoneración, tengo que caer en la naturaleza del impuesto, en la concepción económica del impuesto y el funcionamiento que eso tiene. De manera que busquemos la manera, ayúdenos a romper esa forma tradicional de interpretar y lleguemos a lo que debemos llegar, a buscar una interpretación dinámica, una interpretación evolutiva y no quedarnos en la interpretación de 50, 60 años. Muchas gracias y buena voz.